Mi esposo cortó lazos con su tóxica madre y hermana cuando exigieron que renunciáramos a nuestra casa para dársela a mi cuñada desempleada, su marido adicto a los videojuegos y sus 6 hijos. Mis suegros tienen una relación muy tóxica con mi esposo y está comenzando a afectar mi vida. Verás, mientras crecía, mi esposo solía ser el niño dorado y mi suegra estaba extremadamente unida a él. Jacob me ha contado que, debido a que su papá solía estar muy ocupado con el trabajo, él y su madre pasaban mucho tiempo juntos. Pero he notado que su hermana Sara no es tratada igual por mi suegra. Aunque estoy segura de que mi suegra ama a sus 2 hijos, he notado una y otra vez que ella favorece más a mi esposo. Estoy segura de que mi cuñada debió haber sentido lo mismo mientras crecía, por lo que mi esposo siempre ha intentado llenar ese papel siendo un buen hermano mayor y estando siempre allí para ella. Pero la cosa es que tanto mi cuñada como mi suegra a veces se comportaban de forma tan absurda que cruzaban la línea. Por ejemplo, cuando empezamos a salir, Jacob, que en ese entonces apenas se había graduado de la universidad, y mis suegros, incluyendo a Sara, vivían en la misma casa. Mis suegros le dieron a mi esposo un piso completamente diferente para que pudiera tener privacidad e invitar a quien quisiera. Por esta razón, él a veces me invitaba a su casa para pasar la noche con él. Sin embargo, en varias ocasiones, por la mañana, mi cuñada irrumpía en nuestra habitación mientras estábamos durmiendo sin tocar la puerta. Como te puedes imaginar, a veces ni siquiera estábamos vestidos adecuadamente, pero ella actuaba como si fuera completamente normal y empezaba a hablar con Jacob sobre cosas muy aleatorias. Esto fue extremadamente raro para mí, ya que me sentía incómoda de que me viera en ropa interior. Antes de que alguien lo señale, entiendo completamente que Jacob vivía con su familia en ese momento, así que debería haber esperado esto. Pero, ¿era realmente demasiado pedir que tocara la puerta antes de entrar? Supongo que a veces los hermanos pueden ser muy cercanos, pero ella y yo no nos conocíamos tan bien cuando Jacob y yo empezamos a salir, por lo tanto, me pareció extremadamente irrespetuoso. Así que, naturalmente, hablé con Jacob al respecto y le dije que no iría más a su casa a menos que pusiera un cerrojo en la puerta. Él estuvo de acuerdo, pero como puedes imaginar, mi cuñada, que trató de irrumpir por la puerta a la mañana siguiente sin éxito, comenzó a gritar sobre por qué teníamos la puerta cerrada. Comenzó a mover la perilla y a golpear la puerta, pidiéndole a su hermano que la dejara entrar. Jacob finalmente la dejó entrar y ella irrumpió en la habitación, preguntando por qué había instalado el cerrojo en primer lugar. Cuando me vio, señaló con el dedo hacia mí y comenzó a gritarle a él si era por esta cualquiera. Me sorprendió escuchar lo grosera e irrespetuosa que sonaba. Jacob le dijo que fue él quien quiso instalar el cerrojo, pero ella no estaba convencida. Ella le gritó, molesta, que eran hermanos y que no deberían tener secretos entre ellos. Jacob le dijo que no tenía secretos y que había instalado el cerrojo para que ella no irrumpiera mientras él y yo estábamos durmiendo, ya que era realmente molesto. Al escuchar esto, mi cuñada volteó la cabeza hacia mí y gritó que todo esto era mi culpa y que yo estaba metiéndome entre ella y su hermano. Todo esto me pareció un poco demasiado para mí, ya que soy una persona muy poco confrontacional, así que me excusé para ir al baño. Podía escucharla seguir gritando y a Jacob tratando de calmarla. Cuando finalmente se fue, él entró para consolarme. Estaba apenado por su comportamiento y me aseguró que hablaría con ella nuevamente para que se disculpara conmigo también. El siguiente fin de semana, cuando fui, ella se disculpó conmigo y me dio una excusa muy patética, diciendo que necesitaba hablar con Jacob urgentemente sobre algo. Por eso, pensó que estaría bien entrar. Jacob le pidió firmemente que no nos molestara de nuevo y ella asintió tímidamente. Aunque este problema se solucionó, no fue el único comportamiento extraño de ella hacia Jacob. Si Jacob y yo no estábamos de acuerdo en algo, incluso en cosas pequeñas como las películas, y si mi cuñada estaba cerca, empezaba a decirle que debía salir con alguien que tuviera gustos similares a los suyos, y que claramente no éramos adecuados el uno para el otro. Jacob le lanzaba una mirada desaprobatoria, pero ella solo sonreía con superioridad. Otro incidente fue cuando me hacía preguntas incómodas sobre mi pasado, tratando de indagar en mi vida. Jacob y yo siempre fuimos honestos el uno con el otro desde el principio, pero no me sentía cómoda compartiendo eso con su hermana. Sin embargo, independientemente de cómo me sintiera, ella me hacía preguntas incómodas como, ¿por qué tu ex rompió contigo? ¿No eras lo suficientemente buena para él? O hacía comentarios como, la exnovia de mi hermano era mucho más bonita que tú. Todas estas preguntas y comentarios sucedían siempre que ella y yo estábamos solas. Empecé a sospechar poco a poco que ella estaba tratando de jugar a algo conmigo y menospreciarme. Al principio me callé, pero con el tiempo, cuando continuaba, un día ya no pude más. Le respondí a sus burlas diciendo que me gustaba más la familia de mi exnovio que la de Jacob, ya que mi ex no tenía miembros de familia entrometidos y autoritarios. Ella se quedó sorprendida por mi reacción y esto pareció callarla por un tiempo. Lo que le dije era básicamente cierto, aunque tenía una relación rara con mi esposo. Mi suegra no era mejor que ella cuando llegué a su vida. Me ignoraba, pero una vez que se dio cuenta de que Jacob y yo nos estábamos poniendo serios, empezó a comportarse como si estuviera intentando robarle a su hijo. Ella me ignoraba a propósito durante la cena o en las funciones familiares, actuando como si yo no existiera. Jacob a veces se daba cuenta de esto e intentaba hablar con ella al respecto, pero ella nunca cambió. Una vez, mi suegra incluso me llamó pretenciosa y consentida solo porque mis padres me enviaron a una escuela privada y ella era profesora de escuela pública.
Incluso sé que intentó convencer a Jacob de que no se casara conmigo, diciéndole que siguiera buscando una mejor pareja que yo. Afortunadamente, a mi esposo no le importó su opinión y me propuso matrimonio de todos modos. Cuando mi suegra y mi cuñada se enteraron de que él me había propuesto, se alteraron. Ambas me llamaron para decirme que tal vez era una mala decisión, y que como Jacob no las escuchaba, debía terminar la relación y devolverle el anillo. Me pareció muy raro y me negué a decirles que estaban cruzando una línea al pedirme algo así. Amaba a Jacob y quería pasar el resto de mi vida con él. Cuando se dieron cuenta de que no podían convencerme, mi suegra cambió de actitud y, a regañadientes, me dijo que debía esforzarme por ser la mejor esposa para él y cuidarlo como ella lo había hecho durante todos estos años. Me sentí un poco ofendida, pero traté de no darle más importancia a sus palabras. Sara, por otro lado, me dijo que claramente solo era una cazafortunas y que su hermano merecía a alguien de un estatus mucho mayor. Me amenazó con que se aseguraría de exponerme antes de nuestro matrimonio para que Jacob nunca se casara conmigo. Después de esta conversación, hablé inmediatamente con Jacob sobre todo, y él se sorprendió de lo groseras que fueron conmigo. Peleó con ellas por esto, pero tanto mi suegra como mi cuñada siguieron insistiendo en que no era lo suficientemente buena para él. Él me dijo que las ignorara y que me amaba sin importar lo que pensaran. Aunque sus palabras fueron reconfortantes, sí me sentí mal porque su propia familia no me aceptaba. Jacob y yo ya habíamos decidido pagar por nuestra propia boda, así que cuando mi suegra ofreció pagar la mitad de nuestros gastos, lo rechazamos amablemente, con Jacob diciéndole lo mucho que nos había costado ahorrar dinero solo para esta ocasión. En lugar de alegrarse por nosotros, esto la molestó aún más y empezó a decirle a Jacob lo triste que estaba de que ya no la necesitara. Pero el papá de Jacob parecía muy orgulloso de nosotros. Su papá, a diferencia de su hermana y madre, era muy equilibrado y nunca tuvo problemas con nuestra relación. Como mi suegra siguió quejándose con Jacob, llegamos a un acuerdo diciéndole que nos encantaría que organizara la cena de ensayo para nosotros. Ella aceptó, y apreciamos el gesto. Sin embargo, a medida que se acercaba la boda, las cosas empezaron a tomar un giro inesperado. El primer incidente fue cuando mi cuñada se invitó a cenar con nosotros, diciéndole a Jacob cuánto lo extrañaba. Para ese entonces, Jacob y yo ya vivíamos solos después de nuestro compromiso, así que pensamos que genuinamente quería pasar tiempo con su hermano. Así que aceptamos. Jacob me preguntó claramente si estaba de acuerdo en cenar con ella, y yo acepté a regañadientes, ya que no quería ser grosera con mi cuñada, que pronto iba a ser parte de mi familia. Mientras disfrutábamos de una buena comida, mi cuñada, aparentemente sin venir a cuento, comenzó a hablar de cómo detestaba a los compañeros infieles y que los infieles no eran más que trozos de mierda inútiles. Nos miramos curiosos, pensando a dónde quería llegar con esto. Fue entonces cuando mi cuñada me miró directamente a la cara y me preguntó cómo me sentía al ser un pedazo de mierda inútil. Yo fruncí el ceño confundida, y luego ella comenzó a gritar, acusándome de tener un romance con mi compañero de trabajo Zach. Jacob le preguntó qué quería decir con eso, y mi cuñada, triunfante, empezó a sacar fotos mías con uno de mis compañeros, agitándolas e insistiendo en que me había pillado con las manos en la masa. Yo ya sabía que nunca había sido infiel a Jacob desde que empezamos a salir, así que también estaba curiosa por saber por qué pensaba que tenía un romance con mi compañero. Al mirar las fotos, parecían completamente inofensivas. Es cierto que Zach y yo éramos compañeros cercanos, pero solo porque ambos habíamos comenzado en la empresa al mismo tiempo y nos ayudábamos mutuamente cuando cometíamos errores para que nuestro jefe no nos regañara después. Zach incluso tenía novia y Jacob lo sabía. No tengo bloqueado mi teléfono, y siempre fui muy abierta con Jacob sobre todos mis compañeros de trabajo. Esos momentos casuales capturados en las fotos fueron distorsionados por mi cuñada en algo que no eran. Evidencia de un romance imaginario. En realidad, estaba lejos de sus infundadas acusaciones, y sentí una oleada de molestia por sus intentos de empañar mi integridad y tensar mi relación con Jacob. Antes de que pudiera hablar para defenderme, Jacob, sorprendido y visiblemente molesto, intervino por mí. Le preguntó a mi cuñada por qué me seguía y tomaba fotos de mí con mis compañeros de trabajo en varios lugares públicos sin el consentimiento de nadie. Al escuchar esto, mi cuñada comenzó a justificarse, diciendo que solo quería investigar sobre mí, ya que no era de su estatus y tenía miedo de que me casara con él para quitarle su dinero. Jacob le dijo firmemente que sus afirmaciones eran infundadas y que estaba creando un drama innecesario de la nada. Trató de razonar con ella, pidiéndole que dejara de difundir mentiras e intentar dañar nuestra relación, pero ella seguía gritando que él debería abrir los ojos ante el obvio romance que estaba ocurriendo. También intenté decirle que solo éramos compañeros de trabajo, pero ella se mantenía firme en sus declaraciones. La atmósfera se volvió tensa mientras sus acusaciones se intensificaban. Ya había tenido suficiente de sus acusaciones y gritos, así que le dije a mi cuñada que iba a interponer una demanda contra ella por tomar ilegalmente mis fotos y acosarme. Su expresión se petrificó al mirarme y me preguntó si estaba hablando en serio. Le dije que claramente tenía toda la evidencia, que ella me había acosado y tomado esas fotos conmigo y mis compañeros sin mi consentimiento, y que estaba tratando de difamarme con mentiras ridículas. Mi cuñada miró a Jacob y luego a mí, y comenzó a suplicar que todo esto lo había hecho solo para proteger a su hermano, y que no pensaba que fuera tan grave. Empezó a rogarle a Jacob que hablara conmigo, ya que había hecho todo esto por él, y que si yo interponía una demanda, perjudicaría su trabajo y su futuro. Le dije firmemente que solo ella podía salvarse en este punto.
mi cuñada me preguntó qué era lo que quería, y le dije que no iba a presentar una demanda contra ella siempre y cuando se mantuviera alejada de mi vida. En ese momento, no había nada que pudiera hacer mi cuñada para escapar de esta situación. Miró a su hermano, pero Jacob me apoyó y le dijo que debería estar agradecida de que yo estuviera dispuesta a dejarlo pasar, ya que lo que había hecho claramente estaba mal. Ella accedió de mala gana a mantenerse alejada de mí, y desde ese día no hemos hablado. Jacob sigue teniendo una relación con ella, pero nunca se ha atrevido a hablarme después de eso. Ahora, el segundo incidente que ocurrió antes de nuestra boda fue justo la noche antes de la boda, durante nuestra cena de ensayo. Mi suegra, a la que habíamos ofrecido hacerse cargo de nuestra cena de ensayo, rechazó nuestra oferta de ayudarla en todo lo relacionado con el evento y nos dijo que ella se iba a encargar de todo. Sin embargo, al llegar, se hizo evidente que los preparativos no eran como se habían anticipado. La cena de ensayo resultó ser una colección de manteles de plástico sobre mesas de picnic y comida mexicana fría. Durante la cena ella seguía comportándose molesta, lo que hizo que toda la celebración se sintiera algo extraña. Se emborrachó y comenzó a comportarse de manera inapropiada con los otros invitados, diciendo que no podía esperar a que todo el tema de la boda terminara y lo estresada que había estado, a pesar de no haber contribuido económicamente ni en la planificación. Eventualmente, me molesté también y la escolté fuera del lugar. Mi cuñada trató de protestar, tratando de justificar el comportamiento de su madre, pero mi suegro se negó a escucharla. Como pueden imaginar, fue un desastre total, y comencé a entrar en pánico pensando que estas dos mujeres arruinarían mi boda al día siguiente. Esa noche, Jacob y yo tuvimos nuestra primera pelea. Le dije firmemente que necesitaba desinvitar a mi cuñada y a mi suegra, ya que claramente, con el comportamiento que estaban teniendo, seguramente harían algo para opacarnos durante la boda. Mi esposo se negó rotundamente y trató de asegurarme que su padre estaría allí y no dejaría que ellas se salieran con la suya. Entonces tuve que amenazar a Jacob, diciéndole que si no desinvitaba a su madre y hermana, no habría boda al día siguiente. Jacob se mostró visiblemente sorprendido por mi exigencia, ya que sabía exactamente cómo sonaba, pero yo estaba ansiosa, pensando en lo que esas mujeres harían. No quería volver a pasar vergüenza frente a mi familia y amigos en el día de mi boda. Jacob claramente no tenía límites firmes, pero esperaba que con este ultimátum entendiera cuánto estaban empezando a afectar nuestra relación. Afortunadamente, Jacob lo entendió y tomó la decisión correcta. Llamó a su papá temprano en la mañana y le dijo que su madre y hermana estaban desinvitas. Su papá ni siquiera pareció sorprendido y le aseguró que se encargaría de que mi suegra y mi cuñada no aparecieran sin invitación. Después de unos momentos de conversación con su papá, mi suegra y mi cuñada empezaron a llamar a Jacob continuamente, claramente para convencerlo de dejarlas ir a su boda. Pero Jacob les dijo firmemente que después de cómo se habían comportado conmigo durante toda nuestra relación, no se sentía cómodo con ellas en la boda. Al escuchar esto, mi suegra empezó a decirle lo mala que era yo por ponerme entre él y su madre, y mi cuñada también trató de razonar con él, pero Jacob se mantuvo firme. Me sentí mal por su papá, ya que no podría asistir a nuestra boda debido a su esposa y hermana, y créanme, me sentí horrible por mi ultimátum. Pero todos mis sentimientos de culpa desaparecieron cuando me enteré por algunos de los primos de Jacob que mi cuñada y mi suegra habían planeado llevar vestidos blancos a nuestra boda. Me contaron que tenían un grupo de WhatsApp familiar solo con mujeres, y en ese grupo, mi cuñada había animado a las demás a usar blanco, diciendo que no había razón para que solo la novia usara blanco. Me sorprendió lo bajo que podían llegar para hacerme daño. Después de enterarme de esto, me alegró mucho haberlas desinvitado. Jacob extrañaba a su familia, pero también entendió de dónde venía yo. En general, tuvimos una boda maravillosa y nadie intentó opacarnos. Pero desde ese día, mi suegra y mi cuñada dejaron de hablarme completamente, lo que me alegró mucho y me sentí perfectamente cómoda con ello. Solo invitaban a mi esposo a cenar o en ocasiones especiales, lo cual no me molestaba demasiado. Mi suegro, por otro lado, era amable conmigo y seguimos en contacto a lo largo de los años. Jacob y yo ahorramos meticulosamente nuestro dinero y finalmente compramos una casa nueva este año. Es nuestra primera casa y, como pueden imaginar, estábamos muy emocionados por finalmente tener algo tan grande. Sus padres y mi cuñada vinieron a visitar nuestra casa para una pequeña celebración de inauguración, y ese día, para evitar verlos, fui a visitar a mis padres y pasar un tiempo con mi familia. Ahora, pasando al tema principal, el mes pasado, de repente, mi suegra me llamó. Esto fue muy inesperado, ya que ella y yo no habíamos hablado desde el día en que me casé con Jacob. Sorprendentemente, me preguntó de manera casual cómo estaba y cómo iba mi vida. Me sorprendió su repentina curiosidad, pero respondí a sus preguntas de todos modos. Luego comenzó a preguntar cómo se sentía vivir en una casa tan grande cuando solo éramos Jacob y yo. Sus palabras me dolieron, porque Jacob y yo habíamos querido tener hijos durante mucho tiempo, pero debido a problemas de fertilidad, no había podido quedar embarazada. Jacob lo sabía, y aunque lamentábamos que quizás nunca podríamos tener hijos propios, al final lo habíamos aceptado. Le había dicho varias veces a Jacob cuando me enteré de la noticia que si quería, podía divorciarse de mí para que pudiera casarse con alguien más y tener hijos, pero Jacob siempre estuvo a mi lado. Me amaba y me dijo que estaba bien ser una pareja sin hijos mientras nos tuviéramos el uno al otro. Obviamente, nuestras familias también sabían de esto, razón por la cual mi suegra hizo este comentario tan sutil. Luego continuó informándome que mi cuñada estaba embarazada.
Me sorprendió escuchar esto, ya que este iba a ser su sexto hijo. Jacob me había contado sobre lo desempleado que estaba su esposo y lo poco que creía en el uso de preservativos, lo cual conducía a estos embarazos accidentales. El esposo de mi cuñada era el epítome de la pereza y no hacía nada en la casa para ayudarla a ella ni a los niños. Jacob me contó que él trataba a mi cuñada como su criada personal. Nunca pagaba ninguna cuenta de la casa. Mi cuñada trabaja en varios trabajos a medio tiempo mientras él pasa todo el día jugando y a pesar de que todos le han hablado al respecto. Mi cuñada nunca lo deja. Mi suegra entonces continuó diciendo que, como mi cuñada ya no podía seguir trabajando durante su embarazo, pensó que sería una buena idea que Jacob y yo cediéramos nuestra casa, ya que era demasiado grande para una pareja sin hijos como nosotros. Me sorprendió mucho su petición y me costó encontrar palabras. Le pregunté si estaba bromeando conmigo, pero mi suegra continuó diciendo que en realidad hablaba en serio, y que mi cuñada y su esposo merecían vivir en una casa más grande. Pero como no tenía espacio en su propia casa para que se mudaran, había pedido que se mudaran con nosotros. El peso de este anuncio colgaba en el aire, y me encontré intentando componer una respuesta mientras una ráfaga de emociones me envolvía. Le expliqué que esta era nuestra casa, la cual aún estábamos pagando. La idea de que alguien más se mudara con nosotros tan repentinamente, sin ni siquiera pedir nuestra autorización, me parecía una invasión y una locura. Sin embargo, mi suegra insistió, enfatizando que ya había hablado con Jacob y que él había estado de acuerdo. Esto me pareció raro, ya que Jacob y yo siempre compartíamos todo, y sabía perfectamente que él me habría contado esta noticia si hubiera estado de acuerdo en dejar que su hermana y su familia se mudaran con nosotros. Le dije firmemente a mi suegra que, dado que la casa nos pertenecía tanto a Jacob como a mí, él no podía dar consentimiento por su cuenta sin el mío. Nadie podía vivir aquí con nosotros sin que ambos estuviéramos de acuerdo. Le dije que estaría feliz de hospedar a mi cuñada y a su esposo por unos días, si eso es lo que querían, pero no iba a permitir que se mudaran con nosotros. Mi suegra, por otro lado, empezó a gritarme que hacer espacio para mi cuñada y su esposo era algo que se esperaba de mí como no era obediente. Y si accedía a sus demandas, todos nuestros problemas del pasado quedarían perdonados. Así que, con enojo, le respondí, claro, estaré feliz de dejar que se queden, pero verás, aún estamos pagando por esta casa. Y sé que si mi cuñada y su esposo se mudan, no nos ayudarán con la hipoteca ni con las facturas. Así que creo que deberías asumir algo de responsabilidad y ayudar a pagar la hipoteca de la casa, así como las facturas para todos. Estaré contenta si puedes pagar solo la hipoteca y nosotros cubrimos las facturas para todos. Sé que no podrás pagar la hipoteca con el único trabajo que tienes. Así que dime, ¿cuándo vas a conseguir un segundo trabajo para pagar la deuda? Mi suegra, al escuchar esto, estalló en cólera, gritando y mostrando su descontento. Me dijo que era ridículo que le pidiera que pagara nuestra hipoteca, y le respondí que era igualmente ridículo que ella esperara que nos encargáramos de la familia de mi cuñada y dejáramos que se mudaran. Esto le enfureció aún más y siguió gritando mientras yo sonreía satisfecha. Cortó la llamada cuando se dio cuenta de que no iba a ceder a sus demandas. Poco después, mi cuñada me llamó, gritando por atreverme a pedirle a su madre que pagara nuestra hipoteca. Continuó diciendo que siempre supo que yo solo era una buscadora de dinero, y le respondí que era ella quien estaba siendo la buscadora de dinero, por intentar vivir con nosotros, y que si quería ver quién era la verdadera persona interesada en el dinero, debería mirar a su propio compañero, que no hacía nada para ayudarla. Esto pareció callarla. Le dije firmemente que podía pelear conmigo todo lo que quisiera, pero nunca permitiría que su familia se mudara a nuestra casa, a menos que quisieran ayudarnos con la hipoteca. Me acusó de ser insensible y de priorizar el dinero sobre la familia. La situación había dado un giro, y sentí alivio al poder defenderme y no ceder recuperando el control de mi casa. Sin embargo, me siento un poco culpable al pensar en mi esposo, y aquí estoy en Reddit preguntándome si lo que hice me hace una mala persona. Actualización 1. Gracias a todos los que me han mostrado su apoyo. Para responder a la pregunta más importante que todos me siguen haciendo. ¿Por qué mi suegra demandaría algo tan ridículo de nosotros? Es porque mi suegra siempre ha sido así, con esa actitud de derecho. Claramente, mi esposo ha dejado que esta farsa continúe por demasiado tiempo, y él y yo necesitamos sentarnos a tener una charla seria sobre esto. Es patético como mi suegra miente sobre su propio hijo solo para salirse con la suya. Mi cuñada es solo una pieza en su juego, que hace todo lo que su mamá quiere, porque mi suegra siempre ha favorecido mucho a mi esposo. La cuñada solo escucha lo que su mamá dice con la esperanza de que también la favorezca a ella. En este caso, mi cuñada tenía mucho que ganar, ya que podía depender de nosotros para pagar sus cuentas y cuidar de sus hijos mientras su inútil esposo no haría nada. Estoy esperando a que mi esposo regrese de su viaje de negocios para poder hablar. No quiero discutir esto por teléfono con él, ya que es algo muy importante. Actualización 2. Han pasado 3 días desde mi última actualización. Como mencioné antes, estaba esperando a que mi esposo regresara para que finalmente pudiéramos sentarnos y hablar. Le conté cómo su madre me había llamado, exigiendo que renunciáramos a nuestra casa para que su hermana y su familia se mudaran con nosotros. Jacob estaba claramente sorprendido al escuchar esto, y continué contándole toda la historia. Luego confesó que no tenía ni idea de todo esto, y que lo único que su madre le había dicho antes de irse de viaje era que su hermana estaba embarazada.
Eso era todo lo que sabía sobre la situación, y no tenía idea de que ella haría demandas tan ridículas. Le dije firmemente que esperaba que hablara con su madre sobre esto y resolviera la situación, ya que no podía manejar a su familia, y él estuvo de acuerdo. Llamó a su madre frente a mí y le preguntó por qué me había mentido acerca de él. La atrapó con las manos en la masa. Mi suegra trató de retroceder, diciendo que no había mentido exactamente, y que sabía que él no tendría problema en que su hermana se mudara con nosotros. Así que había decidido tomar las riendas y preguntarme directamente. Jacob la detuvo a mitad de su discurso y le preguntó por qué pensaba que él no tendría problema en que mi cuñada y toda su familia se mudaran. Mi suegra le dijo que él y mi cuñada eran muy cercanos, así que, obviamente, eso significaba que él querría ayudarla permitiendo que su familia se mudara. Al escuchar esto, cerré los ojos frustrada, pero me callé porque sabía que Jacob debía manejar a su madre. Mi esposo luego le dijo firmemente que no había manera de que él dejara que mi cuñada, su esposo desempleado y sus 6 hijos se mudaran con nosotros, y que ella no tenía derecho a obligarnos a cuidar de ellos. Mi suegra comenzó a gritar que mi cuñada realmente necesitaba a alguien en este momento, pero mi esposo le dijo que no era nuestra responsabilidad, y que si ella quería, debería hacerse cargo de mi cuñada. Luego empezó a decir que a mi suegro no le gustaba la idea y que su casa era demasiado pequeña, pero que nosotros vivíamos en una casa tan grande que fácilmente podíamos ayudar a mi cuñada. Incluso llegó a decir que, como yo no tenía hijos, podía ayudar con los niños de mi cuñada, lo que me haría sentir realizada. Mis ojos se abrieron de sorpresa, pero por primera vez vi el rostro de mi esposo cambiar de color. Le gritó que no tenía derecho a decir algo tan insensible sobre mí, y que no podía usar eso en mi contra para obligarme a cuidar de los hijos de mi cuñada. Él continuó diciéndole que mi suegro, con toda razón, no quería tener nada que ver con mi cuñada, ya que ella se había convertido en una máquina de tener hijos, y que él estaba harto de ambos. Mi suegra intentó retroceder, pero Jacob continuó gritando que había intentado lo mejor posible para tener una buena relación con ellos, incluso después de que ellos me irrespetaran continuamente, pero ya no podía soportarlo más. Mi suegra comenzó a rogarle, pero Jacob le dijo que esta era nuestra casa y yo era su esposa, y que cualquiera que me irrespetara a mí también lo hacía con él, y no merecía estar en su vida. Con esas últimas palabras, Jacob colgó la llamada. Desde entonces, no ha tenido contacto ni con mi cuñada ni con mi suegra. Mi suegro llamó para hablar con él, pero después de enterarse de todo lo ocurrido, entendió exactamente por qué Jacob había tomado una decisión tan drástica. Mi suegro habló y se disculpó conmigo en nombre de su esposa, pero le dije que no era su culpa. Actualización 3. Han pasado 2 semanas interesantes. Muchas personas sugirieron que instalara cámaras alrededor de mi casa, por si mi suegra y mi cuñada decidían aparecer y hacer una escena, así que pedí unas cámaras en línea e instalé varias alrededor de mi casa. Bueno, como era de esperarse, decidieron aparecer el fin de semana pasado, tocando mi puerta mientras yo estaba completamente sola, y vi que estaban aquí gracias a las cámaras. Llamé a Jacob de inmediato y él dijo que estaba en camino. Cuando abrí la puerta, ahí estaban, mi suegra y mi cuñada, luciendo furiosas. Exigieron que las dejara entrar, pero me mantuve firme, negándome a permitirles la entrada y diciéndoles que si querían hablar, podían hacerlo desde afuera. Mi suegra comenzó a gritarme acusándome de ser insensible, egoísta y codiciosa. Calmadamente le respondí que esta era nuestra casa y no tenían derecho a irrumpir sin invitación. Mi suegra continuó su diatriba, sin darse cuenta de que las cámaras grababan cada momento. Le recordé calmadamente nuestra conversación anterior, reiterando que no iba a ceder mi casa para mi cuñada y su esposo, y que si tenía algo más que decir, debía esperar a que Jacob volviera a casa. Mi cuñada, por su parte, comenzó a gritar que yo estaba rompiendo a la familia sin razón y que estaba siendo demasiado terca. Me dijo que no solo era una cazafortunas, como siempre había creído, sino que ahora estaba tratando de alejar a su hermano de ellos. Entonces les informé que todo lo que decían estaba siendo grabado por las cámaras, y que usaría esa evidencia para obtener una orden de restricción contra ellas. Así que, la próxima vez, no podrían acercarse a nuestra casa a menos de 15 metros. Sus ojos se abrieron de sorpresa, y mi suegra gritó que no me atrevería a hacer eso. Sonreí con satisfacción y les dije que si no salían de nuestra propiedad en ese mismo momento, recibirían una orden legal muy pronto. Esto las asustó, y mi cuñada comenzó a decir que yo estaba sobreactuando y que no era gran cosa. Afortunadamente, en ese momento, Jacob llegó. Se acercó a nosotros con calma y le preguntó a mi suegra qué estaban haciendo allí. Mi suegra corrió a abrazarlo, pero él la esquivó y le preguntó con firmeza qué hacían ella y mi cuñada allí. Mi cuñada comenzó a decir que sabían que yo estaba tratando de controlar su vida al no dejarlos hablar con nosotros, y que habían venido a confrontarme. Puse los ojos en blanco por lo absurdo que sonaban ambas. Jacob les aclaró que había sido él quien tomó la decisión de cortar todo contacto, y que no quería tener nada que ver con ellas. Mi suegra comenzó a rogarle en ese momento que la perdonara, pero él simplemente les pidió que se fueran de la propiedad o no tendría más opción que llamar a la policía. Sus ojos se abrieron de sorpresa. Claramente, ninguno esperaba esta reacción de él. Jacob continuó diciéndoles que si alguna vez volvían a aparecer en nuestra casa, él y yo tendríamos libertad para llamar a la policía y hacerla sacar por la fuerza. Se veían devastadas, pero a Jacob ya no le importaba. Me sentí aliviada de que mi esposo finalmente estuviera defendiendo mi postura. Eventualmente, ambas se fueron, aún furiosas.
Desde entonces, Jacob ha hablado con mi suegro, quien estaba tan sorprendido como nosotros de que mi suegra y mi cuñada se presentaran en nuestra casa sin previo aviso. Nos aseguró que teníamos razón en no dejarlas entrar. También se está frustrando cada vez más con su comportamiento. Sé que con Jacob siendo tan firme al echarlas, no se atreverán a poner un pie en nuestra propiedad nuevamente. Si lo hicieran, contactaré a un abogado y les enviaré un aviso inmediatamente. Me alegra que mi esposo finalmente haya reconocido lo tóxica que es su familia, y espero que no nos molesten más para que podamos vivir nuestras vidas en paz. Espero que esta sea mi última actualización, ya que quiero dejar atrás esta situación.